Hola a todos, nos encontramos hoy en una clase donde vamos a analizar las conductas de riesgo con el juego, lo que vamos a llamar conducta patológica del juego. Además, acabamos de salir de las fechas navideñas donde, como sabéis, hay un porcentaje muy alto de personas que juegan a la Lotería Nacional y vamos a ver cómo en el juego hay muchas características que comparten las personas que no tienen una dependencia patológica con las personas que juegan pues, de vez en cuando sin que les suponga un problema. Y esto lo digo por empezar primero con una reflexión en cuanto al tema de las probabilidades en los juegos que son de azar. Si analizamos en conciencia, antes de comprar un décimo de lotería, la probabilidad que tenemos de que nos toque, muy probablemente no lo compraríamos. Entonces, aquí os he traído una entrevista que hacen a un profesor de estadística donde habla de esto, de la probabilidad. La probabilidad en un dado de 6 números, pues va a ser 1 de 6. Pero ¿qué pasa cuando vamos a las probabilidades de la Lotería Nacional? Sería 1 entre 14 millones. Si es el sorteo de la 11, la probabilidad es 1 frente a 15 millones. En las quinielas sería 1 entre 5 millones, que eso ya nos parece que es más asequible, pero 1 entre 5 millones es una barbaridad. Y la lotería primitiva 1 entre 14 millones. Entonces, esta reflexión es buena porque desde el análisis objetivo vemos que es una ilusión, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a ver cómo el entorno y nuestras propias ilusiones perceptivas hacen que al final nos encontremos comprando décimos de Lotería Nacional. Bueno, pues de la misma forma vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de dependencia en el juego. Los ingleses, que son muy sutiles en el lenguaje, tienen dos palabras distintas para diferenciar entre lo que es el juego de sociabilización. Pues los niños comienzan jugando a explorar su mundo creativo y los adultos pues tenemos una actividad de sociabilización cuando jugamos pues a juegos de cartas o juegos de sobremesa, que es muy distinto a esos juegos de azar donde la persona no tiene ningún dominio ni ningún control en lo que pueda ganar y, como vamos a ver, normalmente se puede iniciar de forma azarosa, pero luego se desencadena una serie de reacciones que van a estar relacionadas con la impulsividad, que van a desencadenar una conducta dependiente del juego. Entonces, aquí tenemos un gráfico en el que podemos ver la diferencia entre jugar por placer, que es lo que hacen los niños y lo que hacemos los adultos en procesos de socialización, donde siempre hay un control en el juego. Si no somos tan listos como el contrario, pues perdemos, otras veces ganamos, pero se basa un poco en controlar y en conocer cuáles son las reglas del juego. Mientras que cuando hay una dependencia, inicialmente hasta 1975 no se empezó a hablar del juego de la conducta del juego como una posible patología. Fijaros, 1975. Y hasta 1980, en el DSM-3, en la versión 3, va a ser cuando va a aparecer ya la definición de juego patológico y va a estar relacionado con esa conducta impulsiva del sujeto, donde ya pierde el control de la acción. En el DSM-4, digamos que el rasgo significativo de juego patológico es la identificación de una adicción conductual. Es una conducta que le genera adicción al sujeto.
Descripción clínica, pues como vemos en el DSM-3 será impulso, en el DSM-4 ya se habla de un trastorno compulsivo similar a las drogodependencias, por ejemplo, y ya en el DSM-5 es más la adicción conductual. ¿Qué fases tiene el juego patológico? Pues en una primera fase, que es lo que es la población general, se juega poco y no se magnifican las pérdidas. Es decir, si habéis jugado a la Lotería Nacional, pues tampoco las pérdidas tampoco le das mayor importancia, ¿vale? Pues esto sería lo que hace un jugador patológico. Lo que sí que es cierto es que el sujeto, cuando gana, revierte mucho en su autoestima, que en población normal no, pues es por el juego, pero sin embargo, en un jugador que posteriormente va a desarrollar la adicción, hay un componente de sentirse que él vale por el mero hecho de haber ganado algún juego de azar. Eso hace que además su optimismo se eleve. La fase siguiente es cuando ya no entra la población general, es cuando ya se empieza a detectar que aquí hay un problema. El sujeto empieza como a ocultar las pérdidas que pueda tener en el juego y inclusive pide préstamos en el entorno familiar, sobre todo a la gente que conoce, para poder jugar. Empieza a haber, lógicamente, un deterioro en sus responsabilidades, tanto a nivel laboral como en la familia. Y esta conducta de necesitar jugar, pedir dinero prestado, saber que lo tengo que devolver, pues lógicamente hace que esté irritado, o sea, que esté siempre pendiente de tengo dinero, no tengo dinero, a quién se lo puedo pedir. Entonces ya a nivel de sus relaciones se le nota muy irritable. Y es evidente la falta de control de impulsos. Digo que es evidente porque, lógicamente, estas personas que padecen este tipo de sintomatologías ya desde niños se les ha visto que tienen una dificultad en cuanto al control de impulsos, porque el control de impulsos no es que de pronto desaparezca. El control de impulsos es algo que el niño va adquiriendo progresivamente a partir de sobre todo, a partir de los 3 años y progresivamente lo va desarrollando. Y hay niños que no se les fomenta, hay niños que es más difícil ayudarles a que lo desarrollen y por lo tanto, bueno, pues es el caldo de cultivo para este tipo de patologías. Por supuesto, en la fase de pérdidas, el sujeto no va a reconocer que tiene un problema. La familia sí que se da cuenta que está invirtiendo demasiado tiempo y que se está gastando dinero, no saben todo el gasto que están realizando. Y en estos momentos la familia piensa que el sujeto, si no lo deja es porque no quiere, o sea que hay un rasgo de voluntariedad que le achacan y no es así, o sea, el sujeto realmente esa voluntariedad no la tiene porque la falta de control de impulsos le hace no tener voluntad sobre la acción. Entonces, por supuesto, cuando la familia le recrimina, ellos se comprometen a dejar de jugar, pero es solamente verbal. El problema también está en que en esta fase es la familia, como creen que va a dejar de jugar, le pagan las deudas, entonces queda en cero y otra vez vuelve a buscar la forma en cómo puede conseguir dinero. Y luego ya estaría la fase de desesperación, que es cuando el sujeto tiene sucesivas recaídas, porque también la familia es el núcleo de contención y hay familias que tienen una supervisión más cercana o familias que son más negligentes y digamos que dejan varias recaídas. En todo caso, en esta fase de desesperación, los problemas económicos ya son muy graves porque ya inclusive han podido pedir un préstamo agrandado para otra cosa que se lo gastan en el juego, entonces ya aquí es más problemático. Y como el consumo de alcohol o de drogas me hace desinhibirme y no tener la percepción del problema que tengo, pues son muy proclives a caer en un consumo excesivo para la habitación.
Por lo tanto, en esta fase de desesperación lo que hay es un malestar tanto físico como psicológico en el sujeto. Vamos a ver cómo se conceptúa el problema y vemos que hay dos modelos. Por un lado está el modelo médico tradicional, que como recordaréis, el modelo médico, ¿cómo determina la enfermedad? Como categoría. Entonces, es una categoría que el sujeto la cumple o no la cumple. ¿Es un enfermo patológico o no es enfermo patológico? Entonces, el objetivo es la abstinencia total. Desde el modelo médico, el juego patológico sería un atenuante social en un juicio. Un atenuante social porque en un juicio, si se reconoce que tiene esta enfermedad, en vez de ir a la cárcel, lo que irían es a un centro de rehabilitación. ¿Vale? Que esto era lo que veíamos el otro día con las personas que tenían abusos con menores, que no se les permite, o sea, no se reconoce la enfermedad porque el objetivo es que cumplan la pena, ¿vale? Así pues, desde este punto de vista, el juego patológico es una enfermedad mental que puede ser adquirida o puede ser la consecuencia de un desajuste anómalo en la persona. Desde este punto de vista y atendiendo a la falta de control de impulsos, el sujeto lo que tiene son sucesivos fracasos para conseguir controlar el deseo de jugar. ¿El arousal qué era? Vale, es una activación cortical, ¿vale? O sea, no tenemos que estar viendo que el sujeto se esté moviendo, es a nivel neurológico. Entonces, cuando el sujeto tiene una alta activación, una activación le puede generar mucha tensión. Entonces, cuando juega, se relaja, le baja esa activación, con lo cual, desde este modelo vemos que no solamente es por el efecto de quiero dinero y tengo que recuperar las deudas y voy a ser capaz de ganar, sino también ante un malestar de un exceso de activación sabe que poniéndose a jugar va a encontrar tranquilidad y va a bajar la ansiedad. Habría entonces un paralelismo, podemos encontrar ese paralelismo entre la adicción al alcohol con la adicción al juego patológico. Hay una disponibilidad ambiental, una facilidad para poder acceder al juego, y luego hay rasgos de personalidad que recordar que no están, o sea, no todos los estudios los avalan, pero la mayor parte de los estudios reconocen que hay, a nivel de rasgos de personalidad, tendencias de extraversión y de psicoticismo. ¿Qué era la extroversión? No, cuando tienes una necesidad de tener el contacto social para hacer cualquier actividad. Porque relacionarte mucho con la gente, eso está bien y es bueno, ¿vale? Es un poco de refuerzo. Pero cuando no puedes hacer las cosas, si no tienes eso es, una masa social o un grupo social, es cuando el sujeto ya deja de ser autónomo y va a depender de que esté las otras personas. ¿Y el psicoticismo qué era? Eso es, cuando no te basas en datos objetivos, sino en tus propias percepciones. Entonces, parece ser que estos dos rasgos lo van a favorecer. Desde el condicionamiento clásico se explica esta dependencia al juego, porque tiene un componente de refuerzo negativo y de refuerzo positivo. ¿Cuándo sería el juego un refuerzo positivo en el sujeto?
Eso es. Yo gano y tengo dinero y además estoy contento. ¿Y cuándo sería un refuerzo negativo el juego? No cuando pierde, no. Eso es cuando le relaja. O sea, yo estoy nervioso, estoy mal y juego y me relajo, inclusive perdiendo. ¿Vale? O sea, recordar el efecto de la aspirina. Yo tengo fiebre, me tomo la aspirina y se me va la fiebre. Eso sería un refuerzo negativo, ¿vale? Porque me quita lo que tengo. Hay, por lo tanto, dentro del modelo de condicionamiento clásico, un aprendizaje observacional. El sujeto, por su entorno y por lo que ve, pues se familiariza con el juego. Y hay un mecanismo de defensa que no todo el mundo tiene, pero que las personas que caen en esta dependencia, es un mecanismo de defensa donde ellos piensan que lo pueden controlar. Es decir, no analizan de forma estadística qué probabilidades, etcétera, sino que piensan que lo pueden controlar. Yo no sé si habéis visto una película que se estrenó hace unos años, que se basaba es una película española basada en hechos reales, La familia Pelayo. Era una familia que un miembro de la familia había perdido mucho dinero jugando en un casino y entonces uno de ellos se dedicó a ir al casino y ver quién ganaba, cuándo ganaba y cómo ganaba. Entonces, se dio cuenta que en los distintos juegos, por el uso, pues en la ruleta, terminaba como habiendo pequeñas marcajes donde no siempre era por probabilidad, sino que la rueda terminaba cayendo en un número determinado o en un color determinado, etcétera. Entonces, toda la familia se metió en esta trama y lo que hacían era analizar primero un casino, ver en qué juegos había como defectos en la maquinaria y entraban a saco. A saco lo hicieron en distintos países y terminaron prohibiéndoles la entrada, es decir, que al final sí que conseguían desbancar a la banca, pero es el único caso. Quiero decir que cuando puedo controlarlo tiene que ser en base a algo real, o sea, no a ese supuesto imaginario de que no, yo lo voy a controlar. Si no es en base a esos marcajes no habría posibilidad. Bueno, modelo alternativo al modelo médico, pues va a ser no viendo la enfermedad como una clasificación dicotómica, sino como viéndolo en un continuo, como todas las personas jugamos y en qué medida podemos estar en ese punto de impulsividad y de dependencia conductual. Se mantiene que es un modelo dentro del aprendizaje y la exposición al juego y en este caso el objetivo del tratamiento ya no va a ser la abstinencia como en el modelo médico, sino es que el sujeto pueda controlar el juego, es decir, modular el punto donde está en disfrute y dependencia del juego y que sea capaz de contener la impulsividad cuando deja de tener un argumentario lógico. El jugador patológico, sus estrategias de juego y de manejar el dinero es deficitario. Entonces, el objetivo del tratamiento sería que tenga unas buenas estrategias de juego, de tener un tope para gastarte y luego de saber manejar bien tus finanzas, no solamente en el juego, sino también en la vida real. En cuanto a cómo se distribuye la población con esta patología, vemos que hay mayor incidencia por parte de los varones que las mujeres. Cuando se analizan poblaciones clínicas, ¿qué serían las poblaciones clínicas? Eso es, las que están diagnosticados. Entonces, en población diagnosticada, la diferencia es muy grande entre hombres y mujeres, como veis, de 10 frente a 1. Mientras que en estudios epidemiológicos, que es en población normal, la diferencia va a ser mucho menor, es de 2 a 1. La edad más frecuente es entre menores de 30 años
y del 30 al 40% ya están identificados y solamente del 10 al 20% piden ayuda, que es muy poco. Vemos también cómo se dan en todas las clases sociales. Lo que sí hay diferencia es el tipo de juego. Personas de una clase social más elevada jugarán más en casinos, mientras que clases sociales más bajas, cuando decimos clases sociales son socioeconómicas, es decir, interviene el nivel de educación y los ingresos económicos. Y vemos que en poblaciones más bajas, media y baja, son las máquinas recreativas las que suelen utilizar mayormente. En cuanto a la edad de inicio, en la adolescencia, que veíamos antes que es cuando se empiezan a iniciar, porque es cuando empiezan a tener autonomía, suelen ser más hombres que mujeres. Las mujeres se inician más tarde, en la edad ya adulta. Dentro de los problemas que están asociados al juego, encontramos el abuso de sustancias, como decíamos, por esa condicionante que encontramos en la falta de impulsividad. El alcohol y las drogas favorecen además las recaídas en el sujeto porque dejan de tener un procesamiento cognitivo ajustado y dentro de ese estado de embriaguez pues vuelven a caer en el juego. También se correlaciona con el tabaco, el alcohol y con comer en exceso. Como veis, todo relacionado con la impulsividad. En cuanto a los trastornos afectivos del estado de ánimo, la depresión, vemos que hay una mayor incidencia con el consumo de alcohol y otras drogas en momentos de acontecimientos vitales estresantes o negativos. Entonces, por un lado vemos que personas con depresión pueden caer en el juego patológico y también, sin embargo, podemos encontrar como personas que juegan, al no tener el control sobre el juego, decaen en un problema de depresión. Se ha encontrado que en sujetos que en niños tenían hiperactividad, desencadenan la depresión cuando se meten en el juego patológico. La hiperactividad también es un problema de impulsividad, con lo cual digamos que ahí vemos cómo son sintomatologías muy relacionadas todas. Vamos a ver ahora qué factores predisponientes o mantenedores podemos encontrar en esta patología. Como factores predisponientes relacionados con aspectos personales, sabemos que el juego es se puede utilizar como una válvula de escape cuando hay problemas de tensión, de malestar, de ansiedad. Cuando su vida es monótona, cuando no tienen grandes alicientes. En esa situación, las características de personalidad que lo pueden favorecer, como veíamos antes, estaba la extroversión, el psicoticismo y el neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? El identificarlo es bueno para entender también la patología. El neuroticismo era la labilidad emocional. O sea, esa persona que de pronto te monta un pollo por algo y a los minutos y medio está riéndose. ¿Sabes? Que con un cambio muy brusco emocional o por una pequeña cosa se pone a gritar, que no siempre por lo mismo se pone a gritar, ¿vale? Un cambio muy brusco emocional. Entonces, digamos que eso también está relacionado, o sea, entendiendo bien los conceptos es mucho más fácil porque eso también está relacionado con la falta de autocontrol. O sea, pasa a ver, y salto, pero salto porque no tengo un control sobre qué es lo que está pasando, qué repercusiones tiene, qué es lo que puedo hacer. No. De todas formas, tener en cuenta que los conceptos clínicos no tienen que ver con los conceptos luego coloquiales que hablamos, ¿vale?
porque ser un preocupón, ¿sabes? Una persona que es muy preocupona, que se preocupa por todo y tal, pues desde el punto de vista clínico no tiene mayor trascendencia, sino que es un agobio para la propia persona y para el entorno, ¿vale? En cuanto a estas dimensiones específicas de personalidad, vemos que los juegos de habilidad los suele utilizar aquellas personas que son expansivas e impulsivas y que necesitan de mucho contacto social. Mientras que los juegos de azar son sujetos más pasivos que tienen tendencia a la depresión. Juego de habilidad son aquellos del casino, pues jugar al póker, ¿vale? Estos serían más los juegos de habilidad. Dentro de estos factores personales tenemos también los factores biológicos y va a estar relacionado con el nivel de arousal que tenga la persona, esa activación cortical que tenga y cómo el juego lo pueden utilizar para regularlo y tener la activación que ellos desean. Teniendo en cuenta que el juego va a tener una conducta reforzadora, les va a reportar un bienestar, no porque vayan a ganar, sino porque van a estar concentrados en el juego y le van a quitar el malestar que traían de activación. Entonces, cuando hay un nivel de arousal cada vez más alto mientras se juega, el problema es que el sujeto deja de razonar de forma coherente y proporcionada. Y aparecen también cogniciones, pensamientos que son erróneos, que vamos a ver más adelante, pues lo que decíamos, yo puedo ganar, llevo la chaqueta que siempre me trae suerte, en fin, cosas que no tienen, que realmente no van a influir en nada en el juego. La teoría de reversión de Apter lo que nos dice es que las adicciones son un intento de manipular el estado, la sensación de bienestar que tiene el sujeto. Entonces, lo utiliza el juego para elevar su arousal y también para recatalogar la sensación de ansiedad negativa y pasarla positiva. Es decir, yo salgo de trabajar quemado, estoy cansado, no gano lo que quiero. Es decir, estoy con ansiedad o tengo que presentar un proyecto, estoy nervioso, es ansiedad negativa. Pero yo me meto a jugar y estoy tensa porque estoy jugando, pero ya es ansiedad positiva, ¿vale? ¿Con el alcohol en qué situación? Claro, vale, pero es distinto. Es distinto. Yo utilizo el alcohol para nivelar mi estado de activación, que sería esto, frente a yo bebo porque tengo el síndrome de abstinencia y necesito beber, ¿vale? Que es distinto. Uno actuaría como refuerzo positivo y el otro como refuerzo negativo, ¿vale? Y efectivamente aquí vemos la misma situación. Para Jacob, las variables cognitivas, los pensamientos que tiene el sujeto son fantasías. Entonces, hay un estado crónicamente anormal, dice que es heredado porque viene de un entorno familiar donde ya alguno de sus antecesores ha podido tener conductas pues de cierta promiscuidad con el juego y tienen más probabilidad de tener una adicción en la adolescencia si no tienen recursos para saber contenerlo. Entonces, tanto un arousal muy alto como muy bajo y van a favorecer un elevado riesgo de la adicción por la percepción del sujeto de modular esa activación cortical. Entonces, en esta activación del jugador puede ser reforzante
porque además también se produce una síntesis de liberación de endorfinas. Entonces, digamos que estos son factores biológicos que van a ser predisponientes. En cuanto a las variables cognitivas, hay, como veíamos, un pensamiento mágico. Y entonces os he traído, a ver si lo podemos ver, os he traído este anuncio real de hace unos años de la Lotería Nacional para que la gente compre. Sí, apágalo, apágalo, apágalo todo, apágalo todo. ¿Estáis viendo? Están animando a la gente a comprar, porque hay unos duendes que van por las casas dejando como un rastro de imaginario de suerte. Es impresionante. Y esto se ha hecho para vender. Este anuncio está basado en esas cogniciones. ¿Veis? Este señor tiene su boleto y los niños le infunden esa suerte para que les toque. Pues van apareciendo gente normal que tiene sus dificultades. Son los niños los que se encargan de decidir a quién va a tocar. Y ahí se dan los números, el texto de los números. Eso es justo. Si sueñas loterías, pero lo utilizan para que compremos y compramos, lo cual resulta francamente sorprendente. Bueno. No ocurre como compras alcohol, no te incitan a beber, pero en la lotería y últimamente te incitan a comprar y los anuncios que están haciendo últimamente los últimos años son los que no funcionan. El padre que llora, que incitan al final a no, sí, es verdad. El del año pasado, me parece que fue del año pasado, era una señora que tenía un proceso de Alzheimer y entonces que dice que le han tocado y todos le hacen creer que sí que le ha tocado. En fin, o sea, si lo analizas realmente, es tan absurdo que es impresionante cómo podemos seguir comprando. Luego, además, otra de las cosas que es, por ejemplo, en los informativos, se pasan una semana antes de la lotería mostrando las colas que hay para comprar en determinados sitios. Es decir, entonces, claro, la gente que está, sí, mira, si todo el mundo compra, pues yo también voy a comprar. O sea, que realmente está el aprendizaje por modelaje, nos lo están metiendo por todos los medios. Y dentro de este aprendizaje por modelaje, bueno, pues se sabe que de la misma forma que el juego crea adicción, los videojuegos también generan adicción. ¿No hubiera una recompensa económica, por ejemplo, los de casinos o seguiría esa adicción? Porque en ese modelo que tú dices, lo que se le va a ayudar en otro modelo es a que intente buscar el nivel óptimo de jugar. Bueno, si lo que quieres jugar por jugar, te compro una recreativa en casa. Claro, vamos. Eso ya no. No, puede ser, o sea, ten en cuenta que jugar al póker no hace falta poner dinero, se ponen habitas para reconocer quién ha ganado o quién no ha ganado. Lógicamente el componente económico tiene mucha trascendencia porque
como pierden dinero, tienen la sensación absurda de no, es que la próxima vez lo voy a ganar y ya se me resuelven todos los problemas. Entonces, si no hubiera el tema, la apuesta, no habría una dependencia tan grande, porque solamente demostrar a mis 4 iguales que yo he ganado no es lo mismo que es que he ganado muchísimo dinero y ¿sabes lo que te digo? Sí, claro, claro. Pero bueno, en todo caso, el objetivo del tratamiento es que el sujeto vaya con una cantidad determinada y cuando pierda esa cantidad determinada ya no vuelva a jugar. Y entonces ahí está el control de impulsos. No, pero eso es lo que hace todo el mundo, o sea, toda la gente normal que no tiene una patología, cuando juegan a un momento dado con apuestas, tiene el dinero que tiene y ahí lo deja. O sea que... Yo lo pienso por el trabajo, es una adicción que, por ejemplo, que yo me puedo, porque el otro pues, no entiende, cómo puede llegar a engancharse, no lo entiende, no es, pero yo, por ejemplo, con el trabajo, llegar a poder, yo decir, pues sí, hay que dejar de fumar y yo no lo puedo hacer porque no hay que dejar de fumar, o sea, llegar a un tratamiento que me permita fumar un cigarro al día, Claro, y ahí hay un componente personal. Es decir, es verdad que no todas las personas que generan dependencia tienen la misma adicción y ante la dificultad de ese punto, como tú dices, de fumarte solamente 2 cigarros, no pueden, pues es dejar de fumar totalmente. Y en el juego también sería lo mismo. En estos factores predisponientes vemos que también hay rasgos familiares. El tipo de educación de los niños va a influir y el tipo de familias, por ejemplo, familias donde no hay disciplina, pues si no hay disciplina el niño no tiene que crecer en el autocontrol. Donde hay inconsistencia que es muy grave, tiene unas repercusiones muy graves en el desarrollo de un niño y luego posterior adolescente, es cuando ante una misma cosa, un día te montan, los padres te echan una bronca bestial y otro día inclusive se pueden reír, ¿vale? Entonces, esa inconsistencia genera un desorden mental en el niño. Y luego la permisividad, es decir, que el niño sea como invisible, que da igual lo que haga, los padres ni le atienden ni para bien ni para mal. La excesiva disciplina, si bien es verdad que los primeros años no pasa nada, digo primeros años, por ejemplo, hasta los 5 años, no pasaría nada, más adelante es negativa porque la disciplina lo que te enseña es lo que está bien y lo que está mal. Pero luego el sujeto tiene que saber reconocer lo que está bien y está mal por sí mismo. Entonces, la disciplina está bien, pero una disciplina excesiva, es decir, un chico de 15 años que tenga una disciplina muy, muy grande y que no tenga capacidad de negociar con sus padres qué cambios se pueden hacer y tal, pues será un adulto que sea como un paquete, que no sepa, que le digan haz esto y haz esto, que no piensa más allá de esto ahora está bien o no está bien, es bueno o no es bueno. Sabemos que cuando los jóvenes están en entornos donde se juega va a ser un factor importante predisponiente, y en familias donde no se favorece el ahorro, donde no se habla de ahorro, la importancia del ahorro también, y con padres que son inestables, competitivos por esa sensación de yo tengo que ser más y no lo soy, y entonces el juego a lo mejor idealmente me permite ser más rico que nadie, y esa búsqueda de éxito para como reconocimiento social. Y luego, como factores socioambientales, es en entornos donde hay una elevada oferta. Parece ser que las personas asiáticas juegan muchísimo porque en sus países de origen hay una cantidad de acceso al juego muy grande. La publicidad, la accesibilidad y las falsas ilusiones como factores socioambientales. Ahora vamos a ver qué factores lo mantienen. Ya vemos qué rasgos o qué situaciones de vulnerabilidad hay. Ahora vamos a ver, una vez que ya el sujeto se ha iniciado en esta dependencia en el juego, qué factores lo mantienen. Pues el uso de los refuerzos positivos y negativos. Razón fija o razón variable es la diferenciación que hacemos
cuando el juego, por ejemplo, si yo juego a un juego donde tengo que subir distintos estadios de contestar preguntas y sé que cuando llegue a la pregunta 50 me van a dar un premio, eso sería una razón fija, porque yo sé que siempre que llega al 50 a mí me van a dar un premio. Sin embargo, los juegos que generan dependencia van a tener una razón variable. Significa que yo no voy a saber cuándo me va a tocar el premio. Ni en tiempo, ni en cuánto tiempo, ni en qué cantidad. Entonces, esta razón variable va a ser la que produzca más activación cortical a la persona, y el refuerzo intermitente, es decir, en cantidad, razón y en tiempo. Entonces, es lo que va a generar más dependencia, porque como no sabes en qué momento va a poder tocar, siempre estás diciendo ahora me va a tocar, ahora me va a tocar. Esto va a tener el mayor poder adictivo. Cuanto menos tiempo pase entre una jugada y el refuerzo y los resultados que consigo. Las máquinas tragaperras son las que generan mayor dependencia, por eso, porque das a la tecla, se mueven las piezas y automáticamente te cae el dinero. Como refuerzos negativos, pues es lo que veíamos, que era el refuerzo negativo, ¿en qué consistiría? ¿Qué antes? Eso es, te quita el malestar, ¿vale? Entonces, el síndrome de abstinencia, cuando juego, me lo quita, que es lo mismo con el alcoholismo. Y luego hay un mecanismo de ejecución conductual, y es cuando hay estímulos que me incitan a reaccionar sin pensarlo y jugar, como por ejemplo escuchar ese ruido de pi, 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 que te ha tocado el premio. Son los que serían los estímulos discriminativos. No sé si sabéis que las máquinas tragaperras han interrumpido permanentemente. Y cuando tocaban era este sonido. Esto que aquí parece como un poco... Pues ese sonido, solamente el sonido era lo que a la persona le enganchaba, con una potencia impresionante, hasta el punto de que ya no tienen, o sea, se prohibió el sonido, porque el sujeto escuchaba el sonido y no tenía control sobre su acción. Automáticamente se enganchaba a jugar con el poco o mucho dinero que llevase. Los pensamientos, esas creencias irracionales van a estar también favoreciendo el juego de forma impulsiva. Los sujetos hacen relaciones de causa a efecto personales, no objetivas. Entonces pueden decir frases como: en la ruleta siempre sale el rojo, no me dio en el rojo porque siempre sale el rojo. También las hipótesis que puedan hacer sobre el juego. Pues en las máquinas tragaperras tú le vas dando a los botones y ellos pueden identificar que hay un dibujo determinado que es el que si dan es con el que siempre les va a tocar, pero no es así. Pero ellos siguen pensando, porque en una vez les tocó, que siempre dando a esa tecla es cuando les va a tocar. También hacen una confirmación de hipótesis o sorpresa, por supuesto, si no se confirma, y es que cuando les toca siempre dicen: es que yo sabía que hoy me iba a tocar. Tratan a la máquina como si fuera una persona. Es que me lo estás haciendo a propósito. Ese rasgo, ¿eso a qué se identifica con rasgos de personalidad? La máquina me lo está haciendo a propósito. Neuroticismo, psicoticismo, extraversión. Bien, eso es, como una máquina va a estar haciendo algo de forma voluntaria. Entonces sería psicoticismo, es decir, que achacan acciones
que están siempre referenciadas a la propia persona, pero que no son reales. Sitúan también el mérito o el error en uno mismo, cuando es la máquina la que está ejecutando de forma azarosa. Y luego siempre hablan de ese estado personal de suerte. Hoy tengo suerte y hoy voy a ganar, que es como inician el juego. Hay una ilusión de control que está relacionada con el éxito personal porque lleve hoy la chaqueta roja o porque me haya dicho no sé quién que ha soñado conmigo. Desde luego no atienden y no identifican las leyes de probabilidad que determinan con qué probabilidad le va a tocar. Luego tienen atribuciones en función del resultado. Si cuando gano asigno que soy bueno y no tiene no ha tenido que hacer nada habilidoso para que le haya tocado, y si pierde tiene mala suerte, ¿vale? ¿Veis? También tienen un sesgo confirmatorio, porque solamente se quedan con los resultados positivos. No, es que hace 2 semanas gané un premio gordo, pero o sea, entre esas 2 semanas y hoy se ha gastado todo eso más todo lo que ha perdido. Lo que sí que es verdad es que cuando recaen y se dan cuenta que siguen perdiendo, sienten que no tienen solución. Por eso es tan importante el recibir atención cuanto antes. Claro, siempre va más a más, hasta el punto de que hay gente que se ha quedado en la calle y no va más porque está literalmente en la calle, o sea, sin familia y sin nada, ¿sabes? Bueno, hay una falta también de habilidades en su control de impulsos para jugar y para todo lo que le suponga en su vida diaria un control de impulsos, tanto del propio autocontrol como en saber comunicar las cosas, en tener una buena solución de problemas o afrontamiento al estrés. Todas estas carencias son las que se trabajan y eso es lo que le va a dar el que finalmente el sujeto sepa poner los límites a la hora de ese sentimiento impulsivo del juego. Y luego, en cuanto a los modelos explicativos, bueno, pues solamente comentar un poco por encima. Un modelo moral que ni entréis en él, el modelo psicoanalítico que lo relacionan con una neurosis subyacente en alguna de las etapas de desarrollo, y luego el modelo operante que está basado en el aprendizaje y en los 2 tipos de refuerzo positivo y negativo, y luego Blasky y sus colaboradores que hablan de un nivel bajo de endorfinas. Y con esto quedamos por concluido este tema.